Como había anunciado, nos acompaña en la entrevista principal, la entrevista única de Propuesta Semanal, el licenciado Denis Manzanillo. Él es economista de mucho nivel, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y es del equipo de voceros del proyecto del doctor Leonel Fernández, presidente del partido. Denis, encantado, buenos días. Tu estreno aquí en Propuesta Semanal, ha estado ya varias veces en RNN. Te falta nada más ir al Telematutino 11. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a mi querida amiga Ana Patricia, después de tantos días sin verle, y aprovechar para reiterarle nuestras felicitaciones por ser nuevamente mamá. ¿Tú fuiste bancentraliano? ¿O eres bancentraliano? Me siento bancentraliano. Eso no sé. Eso sí, así es. Vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar también, Denis, de política. Vamos mitad y mitad. En estos días hubo una rueda de prensa del equipo de INTEC de economistas. Ellos trataron el tema fiscal, ellos hablan casi de una insostenibilidad fiscal casi inmediata. ¿Cuál es tu opinión en relación a ese tema? Es decir, es obvio que ha aumentado la deuda externa, que ha aumentado la composición de la deuda externa de acuerdo a los prestamistas. ¿Cuál es tu opinión con eso? ¿Realmente estamos al borde de que el país no pueda pagar o todavía aguantamos unos añitos? No, nosotros entendemos que el país todavía resiste. El coeficiente de deuda externa PBI anda alrededor de un 40, por ahí, ¿no? Un 40%. Pero hay que tomar en cuenta que la economía... Pero si se agrega el Banco Central, se mete en 50. Sí, sube un poco más. Pero hay que tomar en cuenta que la economía dominicana es la economía que tiene el mayor ritmo de crecimiento en América Latina y el Caribe. El año 2018 que acaba de terminar, nosotros crecimos un 7%. Este año la proyección es que va a crecer por encima de un 5.5%. Entonces, tomando en cuenta eso, que la economía dominicana mantiene ese ritmo pujante y que es la economía líder en crecimiento, tanto en el Caribe como en América Latina, lo que nuestro gobierno debe apelar es al diseño de políticas que permitan que ese endeudamiento que incurre la economía dominicana con el fin de desarrollar proyectos de infraestructura e ir haciendo más moderna nuestra economía y también redimir en parte esa deuda social acumulada, no se haga con un sentido de racionalidad, que tenga una retribución que permita que se puedan pagar los préstamos. El problema es que los préstamos prácticamente para cubrir los intereses de la deuda. Sí, así es, estamos pagando, hay una parte del servicio de la deuda que va destinado a intereses, que es significativa. Ahora bien, también el próximo gobierno que venga, que ya no lo hará el gobierno actual, porque apenas queda un año y pico de gobierno del actual periodo, del compañero Danilo Medina, tendrá que abocarse a cumplir con uno de los elementos fundamentales de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que será el llegar a un pacto fiscal que permita no solo revisar la parte del gasto, sino también abocarnos a revisar la estructura tributaria del país. Si ha sido tan difícil lograr un pacto eléctrico, un pacto fiscal con tantos intereses, ¿será fácil? No será fácil, pero sí necesario. Habrá que hacerlo porque el país tiene que identificar, los gobiernos pueden endeudarse, pero hay que buscar los recursos en algún momento para pagar. Y evidentemente que la presión tributaria de la economía dominicana es muy baja, anda alrededor de un 13%, 13, 14%, es muy baja, muy baja. Prácticamente como la segunda o tercera más baja de América Latina y el Caribe. Entonces, con una presión tan baja, es imposible que un gobierno a largo plazo pueda pagar la deuda externa y pueda también cubrir con los compromisos de los gastos corrientes que tiene el país y también con las inversiones de capital que requiere la economía dominicana. El problema es que no podemos seguir acumulando déficit año tras año. Exacto. Porque va a llegar un momento, por ejemplo, uno analiza, en el 2012, cuando Leonel Fernández es el gobierno, apenas habían 2.000 y pico de millones de dólares en bonos soberanos. Ahora hay 14.000 millones de dólares en bonos soberanos. Es decir, se alteró la composición de la deuda. Antes la mayoría era bilateral y multilateral. Ahora es deuda en bonos soberanos. Sí, que hay que pagar. Entonces, por eso es la necesidad imperiosa de que en el gobierno que inicia a partir de 2020 y que nosotros no tenemos duda que será el compañero Leonel Fernández quien encabece a partir de agosto del año 2020, el nuevo gobierno, tendrá que abocarse junto con los diferentes sectores, tanto del área económica como otros sectores que tienen incidencia en la sociedad dominicana, con el fin de llegar a un pacto fiscal, porque no podemos seguir postergando, al igual que lo que ha pasado. Pero yo imagino que para llegar con el pacto eléctrico fiscal, el gobierno hará una propuesta. Exacto. Es decir, en la transición habrá que elaborar una propuesta. Pero también aparte del pacto fiscal, Denis Manzanillo, la misión del Fondo Monetario Internacional en su informe habla de calidad del gasto.
Es decir, porque uno no cuestiona el monto del gasto. Es decir, República Dominicana también tiene un gasto muy bajo en relación al promedio de América Latina. Sabemos que hay despilfarro, que hay corrupción, que hay mal uso de los recursos. Esa también es una parte que tendrá que ser abordada. Así es, así es. El gasto también, por eso el pacto no solo va a abarcar la parte de los ingresos, la parte tributaria, sino también la parte del gasto como tal, porque hay que mejorar la parte del gasto, hay que chequear también si hay duplicidad de funciones con instituciones. Aquí tenemos el caso de que tenemos una institución que construye, pero también hay otras instituciones dentro del Estado con menor jerarquía que también te manejan una parte del presupuesto importante y se dedican a construir. Entonces también habrá que revisar la estructura de ese gasto. Reducción quizá de la nómina del gobierno, Sí, hay un abultamiento. También, o sea, habrá que hacer una revisión integral del gasto, porque hay que mejorar esa Pero calidad. también tú no puedes botar a gente a la calle, porque eso te afecta a la economía. Yo lo que sí creo es que si se logra eficientizar el gasto, tú vas a tener más recursos para otras áreas. Exacto, así es, así es. Y entendemos que ya eso será cuestión del año que viene, porque definitivamente ya el gobierno actual, por uno de sus voceros principales, el ministro de la Presidencia, dijo que administrativo de la Presidencia que no se iba a trabajar ese tema. Lamentablemente yo pienso más que el mejor momento fue el 16, cuando el presidente Medina gana con ese 62%. Era el momento ideal, había un escenario internacional formidable, pero parece que la idea de la reelección. Así es, y ahí también, y eso también te lo dice la economía política, era el mejor momento para hacerlo, comenzando una gestión de gobierno con una tasa de votación tan favorable y tan alta como la que tuvo el presidente Danilo Medina en el 16. Era el momento ideal para tratar eso, porque ahí te puede asumir los costos políticos y lo puede ir amortizando en el tiempo. Ellos apostaron a reducir la evasión y el fraude, pero sin embargo, es décima de punto lo que ha subido antes era 13 y pico, ahora va a ser 14 La presión. La presión tributaria. Realmente no se ha sentido. Y nosotros necesitamos una presión por lo menos de 18. Así es muy baja realmente. Nosotros estamos por encima de quién, estamos Guatemala. Venezuela y Guatemala. O sea, nosotros somos la tercera más baja de América Latina. Entonces, con una presión así tan baja. América es 22. Sí, y nosotros lo que tenemos un 13 y pico, 13.8. O sea, muy baja. No sube. No ha habido. Y eso, a pesar de los esfuerzos que ha estado realizando la Dirección General de Impuestos Internos en términos administrativos para reducir la evasión y la ilusión, los fraudes fiscales, pero se mantiene ahí. Entonces hay que buscar otra manera de atacar eso para mejorar evidentemente los ingresos del gobierno dominicano. Otro reto que enfrenta un nuevo gobierno, aparte de esa reforma fiscal, es el tema de la seguridad ciudadana. Se percibe que el país ha ido cayendo en un punto en el cual ya la gente no confía. Entonces se percibe que ganando nuevamente el PLD, ¿cómo va a mejorar la situación en ese aspecto? Bueno, el equipo del presidente Leonel Fernández, Ana Paz, está trabajando ya con una propuesta de gobierno que en su momento va a ser presentada. Y uno de los temas fundamentales que va a ser abordado en esa propuesta de gobierno para el periodo 2020-2024 va a ser el relativo a la seguridad ciudadana, toda vez que una de las preocupaciones principales que tiene la sociedad dominicana, a la sociedad le preocupa la situación económica, pero más que nada la seguridad. La corrupción sale por debajo. O sea, la gente valora mucho el tema de seguridad. Nosotros hasta hace poco éramos una sociedad segura, un país seguro, que la gente podía salir sin problema, pero hay algunos sectores en donde la gente siente temor a salir después de cierta hora. Y evidentemente que tanto el gobierno actual como el próximo gobierno que venga tendrá que presentarle al país una propuesta que permita atacar a ese problema desde raíz. Y no es percepción. No es percepción, es realidad, no es percepción. Yo quiero seguir en la economía, Denis Manzanillo, para dejar la política de verdad y la reelección y todo ese tipo de cosas. En la segunda parte, quiero seguir en la parte relativa al informe del Fondo Monetario Internacional, que elogia la política económica, pero habla de una plataforma de divisas. Hay gente que cuestiona la acumulación de reservas por parte del Banco Central, y está el tema del déficit cuasi fiscal, que también hay un estado de certificado que hay que prestarle atención. Así es. Es una situación que el Banco Central viene manejando, fruto de la crisis bancaria que vimos aquí con la quiebra de los bancos, especialmente de Baninter, y que el gobierno central tiene la obligación de transferirle a través del presupuesto todos los años los recursos que permitan ir cubriendo, porque si no se hubiese hecho así, bueno, ¿cuál hubiese sido la situación del país en términos económicos? Sabemos el problema es que en los últimos años no se ha llevado la ley de recapitalización. Entonces lo que se está poniendo en el presupuesto es 0.7 y a veces eso no se cumple tampoco. Sí. Entonces tú tienes que tú pagas unos intereses. Si el gobierno no te pone una buena suma, tú tienes que recoger esos intereses, y entonces es una bola de nieve. Así es. Es
Es una agitación. Y eso también cae dentro del ámbito fiscal. Correcto. ¿Cómo con un 14% del PIB el gobierno le va a dar un 1 o 1.1, que era el máximo que establecía la ley de capitalización? ¿Cómo le va a dar un 1.1 al Banco Central? Al Banco Central. Ahí está la agitación. Porque entonces le saca un 4 a educación, que tanto para el sector justicia. 3 para el pago de los intereses. Para el pago de intereses. Cuando usted suma, no queda nada. No queda nada. Queda negativo. O sea, oye, usted está tratando de cuadrar para llegar a final de mes y no hay forma. Entonces, cuando se habla con tan ambicioso proyecto que tiene el presidente Fernández con ese RD 2044. Así es, que es un gran plan a largo plazo, evidentemente, para transformar de manera radical pero a la República hay muchos Dominicana. que son en los 4 años. Sí, hay obra de esa que el presidente, evidentemente, cuando inicie su próximo periodo de gobierno, a partir del 20, él va a comenzar esas obras. Con las limitaciones que no podemos endeudarnos, salvo, Sí. como tú dijiste al inicio, si son proyectos que tienen rentabilidad, vale, pero endeudamiento para gasto corriente es una desgracia. Así es, porque realmente si no el gobierno quedaría de tal manera atado que no va a poder cumplir con nada absolutamente. Esa es la gran verdad. Con el tipo de cambio no hay preocupación. No, el tipo de cambio ha estado dentro de que son las proyecciones macroeconómicas del Banco Central. Los niveles de inflación, mire, el año pasado la economía dominicana terminó con 1.18%, o sea, muy por debajo del 4% que estaba dentro de la meta macroeconómica. O sea, que el país, la economía dominicana de manera general, tiene indicadores buenos, sanos y es una economía estable. El problema es el talón de Aquiles, el fiscal. Exactamente, el tema fiscal que tenemos que abordarlo, y para abordarlo evidentemente que hay que mejorar el gasto, pero también hay que entender que hay que mejorar la presión tributaria porque es muy baja. Y que debe hacerse en el primer año de gobierno de cualquier gobierno. Claro. Si no, sí, porque es que ya en el tercero estamos en campaña. Estamos en campaña y evidentemente nadie quiere asumir costo político. Y más ahora que hay primaria en el tercer año. Exactamente. Entonces, por tanto, eso es el primer año que hay que resolverlo de una vez, porque después ya viene la precampaña y nadie quiere asumir costo político. Esa es la situación. Yo imagino que habrá técnicos trabajando en eso, o más adelante. Sí, no. De hecho, hay un equipo técnico que ya está trabajando. A nosotros nos consta que hay un equipo técnico que está trabajando y que está ya trabajando en la formulación de un plan de gobierno para el 2020-2024, que está abordando todas las áreas, tanto la parte fiscal como la parte de educación y la parte del sector eléctrico. Hay una serie de que ya en su momento el presidente lo dará a conocer. Tenemos el 4, pero parece que no ha habido una mejoría en la calidad. Tenemos muchas escuelas, eso sí. Muchas escuelas, muchas aulas, se están contratando muchos profesores, pero la calidad todavía, parece que hay que trabajar la parte docente para mejorar la calidad, para tener mejores egresados, porque parecería como que en el pasado éramos mejor. Sí. Con tu permiso, Denis Manzanillo, la conversación interesante, el tema pasa rapidísimo el tiempo. Nos vamos a comerciales, volvemos. Ahora vamos a hablar de política. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Denis Manzanillo, economista, miembro del Comité Central del PLD y del equipo de voceros del proyecto presidencial Leonel 2020. La pregunta obligada, ¿habrá reelección? ¿Cuál es el panorama del Partido de la Liberación Dominicana? Tú que eres miembro del comité político, ¿realmente del comité central, perdón, realmente hay una crisis dentro del partido, o es lo que se percibe, que hay una crisis y que hay un grupo grande que aboga, o sea, que para que haya realmente reelección, para que Bueno, en nuestro partido, el PLD, no hay crisis. En el partido hay varios, hay varios aspirantes. Hay varias corrientes. Hay varios aspirantes a precandidatos. Okay. Porque en términos oficiales. Eso es lo que le llaman los alitacos. Exacto, que bueno. Y de esos. Tú no puedes decir lo que yo puedo decir. No, yo no podría decirlo. Yo no soy miembro. No, yo no iría a este término. Y de las personas que se barajan los nombres y que vemos las encuestas y que se escuchan en las voces de la gente, evidentemente que hay una persona que todo apunta a que va a ser el seguro candidato del PLD y todo apunta a que va a ser el próximo presidente de la República. Bueno, ya vimos la semana pasada lo que dijo Asisa, pero vimos el año pasado lo que dijo Galo, entre otras encuestas independientes. Con relación a algunas voces que están hablando de si va a haber reelección, nosotros no creemos que va a haber reforma en la Constitución, porque no lo mismo hablar de reelección que hablar de reforma. Ahora, porque lo primero es la reforma. Exacto. Yo tuve yo tuve en esta semana a Fidel Santana y él dice que la cotización anda por 35 millones de pesos. Sí, pero nosotros dentro de la corriente del equipo del presidente Leonel tenemos un grupo de legisladores que le llamamos los diputados y senadores de la patria, que esos compañeros están firmes en su defensa a la Constitución de la República. Pero también entendemos que hay otros diputados que son de la oposición, otros congresistas de la oposición, que no están de acuerdo con ello.
Y No, perdón, defender los números, la no aritmética dan, no cuadra. no dan. Yo me sorprendo cuando escucho Sí. al Pidi o Báez decir que no sobran, pero ¿y cómo te van a sobrar? Sí, no, el compañero Porque del Pidio. hay 50 del PRM, Leonel entre los de él y los de otros O sea, independientes. tenemos 40 y pico. Entonces no hay forma de que pueda pasar De que pase. de manera democrática una Sin reforma embargo, a la Constitución en el Congreso ahora mismo. No hay forma. Me dicen, Denis, que los resultados en la elección de la Suprema Corte han envalentonado el entorno del presidente. Bueno, nosotros no sabemos cómo lo habrán asumido ellos. Ahora bien, nosotros decimos que aquí no va a pasar una reforma que permita la repostulación del actual presidente. Lo que habrá el 6 de octubre, el domingo 6 de octubre, lo corriente, va a ser elecciones primarias en el PLD y vamos a escoger al candidato presidencial y a los candidatos que aspiran a las posiciones congresionales y municipales. Y nosotros, por lo que vemos en el trabajo que venimos realizando a nivel nacional, en el equipo del presidente Leonel, y lo que dicen las encuestas que manejamos tanto interno como de afuera, es que el compañero Leonel Fernández va a ser el seguro candidato del PLD. Nosotros no tenemos ninguna duda de que Leonel va a ser candidato. Si los opositores son los 6 otros 7, él Obviamente. saca 90 y los otros van a sacar 10. Sí. Si llegan a 10, llegan a mucho. Es Dudamos que Es lleguen a más, 10. yo creo que incluso A 10. es innecesaria una primaria. Sí, Si va él con los otros 9, con el otro grupo. No, Con el ahí, otro ahí grupito. se van a retirar mucho. Sí. Ahí hay muchos que ni siquiera sabemos si van a pasar en la reunión del Comité Central cuando vayamos a aprobar los precandidatos. Usted recuerda que de acuerdo a los estatutos del PLD, los precandidatos Sí. a los aspirantes presidenciales tienen que pasar por un sedazo del Comité Central. Sí. Y ahí hay compañeros que nosotros dudamos que ellos tengan los votos en el Comité Central para ser oficialmente precandidatos dentro del PLD. Ahí todo está claro. Si ustedes ven las encuestas, la última encuesta que salió ahora, de así se habla de que la mayoría de ellos ni siquiera marcan un 1%. Y eso fue Ni siquiera marca. redondeándolo. Exacto, Que redondeándolo. alguien dijo, mire, da más de 100. Vamos exacto. Da más de 100 porque Da más de 0.6, 0.1. llévalo a 1, exacto, pero que no tiene ni siquiera. Y ustedes notarán que aquí hay aspirantes a precandidatos Es dentro más, del partido. Abel Martínez, que no es candidato, sacó más que ellos. Claro, y doña Margarita. Sí. Marcan mucho mejor. Entonces, inclusive hay precandidatos que después que salieron de la posición que tenían en la administración pública, ni siquiera se sienten. No, que ustedes no lo sienten. Ya la gente dice, pero se retiró sin comenzar. Muchos cuando están en la posición se creen que son líderes. Exactamente. El entorno se ve, cuando salen de ahí Sí. es que se dan cuenta Que a de la veces, verdad. a veces eso pasa, que se confunde el liderazgo con la Con posición la que tú ostentas en un momento, y no es así. Son cosas muy diferentes totalmente. Pero necesita necesariamente el presidente Leonel Fernández el apoyo de Danilo Medina. En el partido, Ana Patricia, todos somos importantes y todos somos necesarios. El compañero Danilo Medina, para ganar en el 2012, recordemos que en la campaña para el 12, cuando el compañero Leonel se incorpora, el compañero de la oposición, en este caso Hipólito, le llevaba 30 puntos a Danilo. Cuando se crea el frente con Leonel y un frente con doña Margarita, más el frente con Danilo, que eran 3 frentes, ustedes recordarán, evidentemente que le rebasamos y le ganamos las elecciones. ¿Qué te dice eso? Que somos todos importantes. Para la elección del 2016, el presidente se incorporó a la campaña, todas las personas que trabajamos con Danilo estuvimos ahí, doña Margarita y todos los miembros del partido, y volvimos a ganar la elección en el 16. ¿Por qué? Porque en el PLD, si hay un valor que nosotros estamos conscientes que es importante para garantizar la permanencia del partido en el poder, es la unidad. Entonces, en el PLD eso es sagrado. Podemos tener diferencias, pero a partir del 6 de octubre, cuando escojamos al candidato, que seguro va a ser Leonel, todos vamos a estar detrás del presidente Leonel Fernández. Pero el candidato del presidente PLD. iba a hablar en marzo, ya pasó marzo, estamos en abril, ya es Semana Santa en 2 semanas, todavía hay una indefinición. Sí, pero en el caso nuestro eso no nos preocupa en el equipo de Leonel, toda vez que lo más importante es que la Constitución habló hace tiempo y en la reforma última que se aprobó se estableció que el presidente actual no puede aspirar jamás ni a la presidencia ni a la vicepresidencia. Por tanto, a nosotros el que el presidente hable o no hable no nos preocupa. Nosotros estamos trabajando seguros y conscientes de lo que queremos y lo que nosotros estamos apostando es que Leonel va a ser el candidato del PLD a partir del 6 de octubre de este año. O sea, que el presidente hable o no hable no nos preocupa porque Pero en algún momento tendrá que decir, hay una barrera voy a- constitucional Yo- que dice que no puede. no voy a intentar modificar la Constitución. Yo apoyo a la persona que salga de mi partido. Eso en su momento él lo dirá. Entendemos Pero nosotros tendrá que lo que va a haber, decir. hay que ser realista, Denis, tendrá que haber una negociación entre Danilo y Leonel. Eso sí, y eso no es mal. En la política ustedes le enseñan que la negociación en política es uno de los instrumentos que tiene la política, como todo en la vida. Usted va a hacer un negocio y llega a una negociación y se pone de acuerdo. La política también como ciencia requiere que haya negociación, hay que Por ceder, ejemplo, uno de hay que mantenerse. siente que al presidente Medina lo que le preocupa es irse y no volver jamás. Exacto. Bueno, Entonces, cuando él aspiró la primera vez en el 2012, ahora bueno, la que ganó en el 2012 porque ya había aspirado en el 2000 cuando Hipólito,
había una constitución que establecía que él venía por un periodo y no podía volver en lo inmediato. Esa constitución, fruto de una agitación que se dio, fue modificada en el año 2015. Porque en hubo un acuerdo y se modificó. El país quería la reelección. Exactamente. Las encuestas de correcto. Pero ahora el país... Claro, pero ahora tenemos un 73% de la población dominicana que dice que se opone a que se modifique la constitución con el fin de permitir la repostulación. Entonces el presidente tiene que escuchar eso, porque tú no puedes gobernar de espalda a la sociedad. En el 2015 era lo contrario, pero ahora es lo opuesto que se da. Y es que la gente no acepta ni quiere que se modifique la Constitución. Y el presidente Danilo Medina, nosotros estamos seguros que esta vez él va a respetar ese juramento que él hizo de respetar y defender la Constitución de la República. ¿Y querrá realmente la gente que el PLD continúe? ¿No querrá un cambio? Bueno, Ana Paz, lo que dicen las encuestas es que la gente quiere que el PLD siga. Vemos que el PLD como partido tiene más de un 50%. Y cuando se le pregunta a la gente que quién cree usted, independientemente de su partido político, quién cree usted que va a ser el partido que va a ganar en las elecciones de mayo del 2020, más de un 60% dice que es el PLD. Entonces la gente quiere. El PLD y eso pierde si se divide o hay una crisis económica. Es la única forma. Y nosotros hemos demostrado que tenemos la capacidad y la visión para manejar la economía. Y crisis política no la vamos a generar nosotros al interno, porque en el PLD los dos liderazgos más fuertes del PLD que encabezan tanto el compañero Leonel como Danilo Medina son dos personas con la sensatez y la prudencia para entender que ese proyecto tan grande que Juan Bosch le dejó a ellos en sus manos no pueden destruirlo por apetencias personales. El presidente Leonel Fernández, no tenemos duda de que es una persona que los intereses del país son siempre lo que prevalecen, para él nunca nada personal, porque si no ya vimos lo que pasó en el 15 y él prefirió ceder en aras de que el PLD siga en el poder y que siga avanzando la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo? Es decir, Leonel se está moviendo, se está reuniendo. Ahora, hay una masa de votantes nuevos, se habla de 700,000, que no vivieron, no recuerdan la crisis de Hipólito Mejía, no vivieron, quizás no tenían suficiente juicio para vivir la extraordinaria obra de gobierno de Leonel Fernández. Lamentablemente ahora nada más se habla del 12 en adelante, no se habla del 2004, 2012. Entonces, ¿cómo se están abordando esa franja que es indiferente al voto, que no está en eso, que no cree en la política? Sí, bueno, interesante esa pregunta. Nosotros en el proyecto que encabeza el presidente Leonel Fernández, estamos primero, el presidente Leonel Fernández te recordará que el año pasado, en agosto, tuvimos una gran actividad en el Palacio de Deportes, aquí al frente. Y el presidente, entre otras cosas, anunció que iba a visitar cada uno de los municipios y distritos municipales de la República Dominicana. El presidente Leonel en ese sentido ha estado realizando eso. De hecho, el sábado pasado nosotros somos enlace del proyecto Leonel en la provincia de Monseñor Noel. Y el sábado 30 pasado, ahora el presidente llegó a Bonao a las 10 de la mañana y salió de ahí después de las 6 de la tarde. Tuvimos varios encuentros con dirigentes, con sectores empresariales, profesionales, deportivos, religiosos, con las mujeres, con los jóvenes. Y ya al final de la tarde tuvimos una gran actividad con los cuadros del proyecto y los simpatizantes en el Club de Obreros, en el Club de Trabajadores de la Falcon Bridge. Pero paralelo a eso también se están haciendo actos reeleccionistas con senadores. Sí, pero esos actos que algunos llaman actos reeleccionistas, son actos reeleccionistas más bien no enfocados a que el presidente se reelegir, sino a los senadores. A los senadores. Algunos no aparecen bien parados en las encuestas. Exactamente. Y están haciendo esos actos con el fin de parecer graciosos ante los compañeros y ante el presidente, de cara a que en una futura negociación entre Danilo y Leonel, evidentemente puedan ser protegidos y que no se sometan a un proceso interno de votación. Así que yo lo estoy viendo. Que vayan en la reserva. En la reserva. Usted sabe que ahora la nueva ley electoral establece que la dirección de los partidos se pueden reservar un 20% de las candidaturas, y hay gente que está apostando a eso, que no quiere someterse a un proceso de votación. Por eso es que no quieren que se mantenga el arrastre, porque hay senadores que solo ganan con el arrastre. Así es. Hay senadores, lamentablemente, que solo ganarían con el arrastre, que si los votos se los computan de manera individual van a tener dificultades, y que tampoco quieren someterse a lo interno. En las primarias abiertas no quieren someterse a votación en sus comunidades, y por eso están haciendo estos actos que usted sabrá. Bueno, la gente de la región hicieron uno el domingo, después de nosotros hacer el acto el 30, ellos hicieron uno el 31. Y la verdad es que nosotros no hemos visto ni siquiera en la reseña de los grupos de WhatsApp que hayan mencionado el acto. Lo han mantenido en secreto, no sé por qué. Lo que yo sé es que nosotros, la actividad que hicimos fue monstruosa, una gran asistencia. Y eso que a la de ustedes no van los empleados públicos, yo imagino. Bueno, aquellos compañeros que no sienten temor o que están firmes con el proyecto van. Hay algunos que dicen, mira, yo estoy con ustedes, pero prefiero conservarme por ahora. Los van mucho empleados públicos. Nos imaginamos, suponemos que así. Ahora, el de nosotros van los públicos, los privados y aquellos que no trabajan también, o que trabajan de manera independiente van, porque quieren que Leonel vuelva a ser el presidente de la República a partir de mayo del 2020. El padrón se va a abrir. ¿Eso implica un trabajo, Denis?
de inscribir gente. Trabajo Sí, sí. fuerte y poco tiempo. Sí, sí. Bueno, para nosotros, en el caso del proyecto de Leonel Fernández, porque nosotros cada domingo estamos haciendo lo que se llama un esfuerzo concentrado. Esa firma que están un esfuerzo recaudando, concentrado. hay que meterlo en el partido. Bueno, nosotros ya vamos rumbo a los 2 millones de firmas que Había tenemos. 1 millón cuando Sí. en el acto. Sí. En el acto había 1 millón. Sí, Ya sí. tenía Creo 1 que- millón y ya sí. van por 2. No, aquella vez, en agosto del año pasado era 1.212.000 firmas, Creo que es en 313.000. mayo el acto. Sí, precisamente nosotros el domingo 5 de mayo a las 4 de la tarde vamos a celebrar en el Estadio Olímpico el acto de los 2 millones de firmas para Leonel. Este domingo 5 de mayo, de manera que hoy ya los días están avanzando y va a ser próximo ese acto y va a ser un acto único en la historia política de la República Dominicana, toda vez que aquí nunca se ha hecho una actividad política en el Estadio Olímpico de esa magnitud. Siempre ha sido espectáculos artísticos, Festival Presidente y otro tipo de actividades. Y todo apunta a que vamos a superar con creces el número. ¿Y qué ha pasado? Bueno, nosotros en un sistema informático que estamos manejando en el proyecto de Leonel, ese proyecto nos indica a nosotros que un 58% más o menos de la gente registrada son miembros del PLD que quieren que Leonel vuelva a ser presidente. Pero hay un 42% de gente que está ahí que no es miembro del PLD o que no es miembro de ningún partido o que está organizado en otro partido que apoya la idea de que Leonel sea el candidato del PLD y el próximo presidente a partir del año 2020. Entonces, muchas de esas personas que no están afiliadas en un partido político, nosotros evidentemente que haremos la gestión del lugar para organizarlo en el PLD, tomando en cuenta que el comité político decidió aperturar el padrón, que tenía muchos años, del 2013, que no se abría. ¿Y te parece que fue una buena decisión? Sí, es una buena decisión, porque nosotros tenemos muchas personas, incluyendo jóvenes, que van a votar por primera vez, que se sienten PLDistas, que están trabajando con nosotros, pero que no están en el padrón, no están en el padrón del partido. Inclusive muchos de ellos, de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos, tienen el deseo y están trabajando para aspirar a ser regidores, vocales, directores de distrito, alcaldes, algunos hasta diputados, pero no podían aspirar en el partido porque no estaban en el padrón. Ahora sí ya podrán, porque se van a inscribir y van a tener el derecho a elegir y ser elegido también. Denis Manzanillo, te agradecemos muchísimo tu participación, interesante, y nos vemos pronto. Así es, gracias a ustedes. Suerte, gracias por la invitación y nos reiteramos pues a las órdenes. Gracias. Siempre. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.